El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les digo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hemos estado siguiendo la lectura del Evangelio de San Marcos. Antier nos presentaba la parábola del sembrador y hoy nos presenta dos nuevas parábolas del reino de Dios que tienen que ver con la siembra. En la primera de ellas dice Jesús que el reino de Dios es semejante a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Y aquí podemos darnos cuenta que hay un punto de intersección entre el hombre y Dios. El hombre que pone lo que está de su parte, que en este caso es el esfuerzo y la habilidad que tiene para sembrar. Y hasta ahí podríamos decir técnicamente hace lo que le corresponde. Pero continúa Jesús diciendo que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, es decir, ahí ya no depende de su habilidad, de su inteligencia, de su trabajo, sino que estamos entrando en una dimensión espiritual, en la dimensión de la intervención divina. La semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, los tallos, las espigas, los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros, el hombre echa mano de la hoz, ha llegado el tiempo de la cosecha. Entonces podemos darnos cuenta de cómo lo que sucede en el reino de Dios es una vinculación entre el hombre y esta dimensión
espiritual y sobrenatural que es la gracia. No todo el mérito es para el hombre, pero Dios no puede tampoco obrar si en el hombre no hay una disposición a la gracia. Por lo que no podemos decir que el éxito es estrictamente producto de nuestras habilidades e inteligencia. El domingo pasado, en la segunda lectura de San Pablo a los Corintios, escuchábamos que el Espíritu Santo distribuye dones y carismas. Así que cada uno de nosotros tiene alguna gracia particular, pero también su vida se desarrolla en una cierta dimensión de lo sobrenatural. Ahí donde está presente la vida de la gracia, donde es el Espíritu Santo el que opera en nosotros todo ese crecimiento y ese movimiento interior. Porque la parábola lo dice de esta manera: el hombre siembra la semilla sin que él sepa cómo, la semilla madura, la semilla crece. O sea, hay algo que es tarea de Dios en nosotros, y hay algo que es tarea de nosotros disponiéndonos a la asistencia de Dios. Por lo que hay un misterio también en el crecimiento. Y luego pasa Jesús a una parábola muy famosa, la parábola de la semilla de mostaza. Seguramente que aquí varias mamás conocerán la semilla de mostaza. Es muy diminuta, así como menos que un alpiste, muy pequeña, pero dentro de los arbustos, la mostaza es de los arbustos más grandes que hay. Entonces, ¿cómo es posible que de algo tan diminuto pueda sobrevenir con el tiempo algo tan grande y tan extraordinario? O sea, hay un poder de Dios, sí, en la naturaleza, pero también presente en su reino. Por eso dice Jesús: una vez sembrada la semilla, crece, se convierte en el mayor de los arbustos, pero este crecimiento tiene un propósito: echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Es decir, es una planta, un arbusto que va a ofrecer cobijo y protección a las aves. Esto significa que todo crecimiento tiene también un propósito. No es un crecimiento que tenga su razón de ser en el crecimiento como tal, sino que está orientado también al servicio o al beneficio de los demás. Y concluye San Marcos diciendo: y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, y a sus discípulos les explicaba todo en privado. ¿Qué quiere decir? Pues que para poder comprender estas comparaciones que nos presenta Jesús, hay que tratar de descubrir qué hay detrás de todo este ropaje literario, ¿no?, de los géneros que ocupa Jesús para poner las comparaciones. ¿Cuáles son las grandes verdades que subyacen en estas parábolas, en estas enseñanzas? Por lo pronto, por lo que se refiere a la primera parábola del hombre que siembra y Dios que da el crecimiento, pues entendamos que la maduración o el crecimiento no es solamente un mérito nuestro. Libertad, sí; responsabilidad del hombre, sí; pero también la gracia sobrenatural. Hay algo que escapa a nuestra razón
y que escapa también a nuestro control y que tiene que ver con la intervención divina. Y en la segunda parábola, yo creo que Dios nos pide también tener paciencia y darnos cuenta que aunque los inicios del reino de Dios son modestos, sin embargo, una vez que Dios inicia su obra, nada puede detener la fuerza que tiene el reino de Dios. No se manifiesta desde el principio de una forma sensacionalista, ¿no? El reino de Dios no es espectacular, es casi inadvertida su presencia, pero a medida que va pasando el tiempo, el reino de Dios cobra una fuerza singular y entonces sí expresa su crecimiento. Pero al principio no es así. O sea, la presencia de Dios puede ser inadvertida, modesta, sobria, sencilla, y a nosotros nos toca desde la fe ir encontrando esos signos del reino de Dios para crecer junto con el reino de Dios. Quédense sentados, por favor.